Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Arantxa San Ginés y esto es On Audioseries. Bienvenidas, bienvenidos. Hello, my friend. I hope you're doing well. It's been a while since I saw you last. I'm getting by day by day, but I keep walking the same old path. ¡Cuidado! A ver si miras por dónde vas, hombre. ¡Callad! Amparo. Amparo, ¿Qué quiere? ¿viene o no esa cascarilla? Por mí no molestes a la niña, comadre. ¿Cómo no? Que sude. A su edad era yo una loba que daba en un cuarto de hora la vuelta a la casa. ¡Amparo! Que ya va. Su infusión de cascarilla, doña Pepa. La acabo de sacar de la lumbre ahora mismo. Gracias, niña. Uy, amargo un poquito. Señora, ¿no tendrá por ahí el azúcar, que no lo encuentro? ¿Y dónde quieres que lo esconda? Ni que fuese oro puro. Ahí lo tiene, detrás de la funda. ¿Lo ve? Sí que hace falta azúcar para hacer pasar el trago algo amargo de esta obra de Emilia Pardo Bazán, de La Tribuna. Y la versión de Radio Nacional yo creo que lo proporciona. Una se sonríe en más de una ocasión escuchándola, y eso que la ficción no se esconde. Muestra lo que tiene que mostrar. Incluso hay pasajes en los que una se indigna, ¿no? Pero en ningún momento, o al menos eso creo yo, nos golpea con toda la rotundidad con que podría hacerlo. En un curso de Mona León Siminiani, Pensar para el oído, al que tuve la fortuna de poder asistir hace unas semanas en la Casa Encendida, Siminiani nos dijo, o al menos así lo entendí, que al hacer un guión, lo más importante es pensar de qué quiero hablar. Y una vez que lo sepamos, que sepamos cuál es nuestro objetivo y qué quiero decir y por qué, pensemos en cómo llevarlo a cabo y en qué quiero provocar en el oyente. Esto último lo añado yo, probablemente como reverberación del curso. Porque cuando vemos una película, cuando escuchamos una ficción sonora y lo hacemos hasta el final, lo que percibimos puede provocar algo en nosotros. Un pensamiento, una sensación, un deseo incluso. Bueno, pues si alguna de estas cosas ocurre, es que hemos tenido éxito como creadores. Pero claro, para conseguirlo, parece fundamental que a una no le quepa duda sobre lo que quiere provocar y por qué. Y por supuesto, que todo eso que quiere provocar y por qué tenga sentido. En primer lugar y ante todo para nosotros, para la creadora, para el creador. Porque la primera persona que debe creerse lo que está haciendo es una misma. Y esto no siempre es sencillo. Porque no siempre estamos seguros de lo que queremos contar y de por qué queremos contarlo. Si es que de hecho hay una razón. Bueno, pues en La Tribuna, así lo dicen en la entrevista que precede a este episodio Benigno Moreno y Maika Aguilera, se pone el acento en las pequeñas victorias, en la hermandad entre mujeres, la sororidad, las conexiones con el mundo actual y también en el desengaño final. Aunque eso sí, procurando que esto último, este desengaño, no empañe demasiado lo primero, que es lo que realmente les importa. Porque es en lo primero donde reside la débil esperanza final. Algo parecido a esa esperanza mitológica, ¿no?, que permitía soportar finalmente los horrores salidos de la caja de Pandora. La idea es la siguiente. Es posible que el mundo no cambie como nos habría gustado, cierto. Pero aún así, tenemos con quien compartirlo y en quien apoyarnos para salir adelante. Dice el director, Moreno, que siempre intentan huir del dramón exagerado, que intentan ser contenidos, no pasar la línea que convierte una ficción sonora en poco creíble o puede que hasta en ridícula. Y es cierto, que con La Tribuna ese riesgo existe. Como es cierto también, o eso creo yo, que lo que consiguen Benigno Moreno y Maika Aguilera con la colaboración, entre otros, de la que ha sido guionista de este proyecto, Lidia Fraga, y el compositor Luis Delgado, es un muy buen resultado.
Merece mucho la pena escucharlo. Primero porque es la adaptación para el audio de una obra literaria de una de nuestras grandes escritoras. Y si no fuera por el estupendo equipo de Radio Nacional, en este caso en colaboración con Acción Cultural Española, es muy improbable que pudiéramos disfrutar de adaptaciones de obras como esta, no demasiado conocidas y en principio poco atractivas para un público general. Así que no está de más aprovecharlo. En segundo lugar, porque el resultado está muy cuidado, como siempre, con este tándem Moreno-Aguilera. Y en tercer lugar, lo cual siempre es bienvenido, merece la pena escuchar porque es una experiencia agradable. Pero dicho esto, que creo fervientemente, sí que me apetece añadir que a mí me habría gustado escuchar una ficción sonora de más peso. Entendido esto como una ficción contada desde otro lugar, sin guiños cómicos. O al menos sin guiños especialmente evidentes, ¿no? Con un tipo de sonrisa diferente, provocada antes por la emoción que nos provocan ciertos vínculos o el absurdo de determinadas afirmaciones o aptitudes, que por una ambientación o una interpretación tendente a la comedia. La virtud de lo que se dice sin decir, ¿verdad? La comicidad de lo serio. Es cierto que al intentar hacer algo así, el riesgo de caer en la farsa existe. Ese riesgo de resultar ñoños o de dibujar una aflicción que finalmente parezca ridícula. Como también lo es que uno queda mucho peor cuando se pasa que cuando no llega. Pero es que perdemos mucho también, no llegando. Cuando se realiza un trabajo de interpretación, algo que se dice mucho, especialmente cuando uno se está formando, es que es mucho mejor pasarse que no llegar. No en la grabación final, pero desde luego en los ensayos y frente a la persona que te esté dirigiendo. Porque cuando uno se pasa en intensidad puede bajarla. Debería saber bajarla, porque de ahí viene, ¿no? Pero cuando una necesita subir, ser más intensa, el terreno es desconocido allá arriba. Al menos hasta que accedemos a él por primera vez. Con una ficción sonora la cosa se complica, es verdad. Porque ya no trabajamos con una persona, sino con un equipo de personas. Y si nos equivocamos, pues implicamos a demasiada gente en el error. Pero claro, entonces, ¿cómo saber dónde se encuentra el punto adecuado a la ficción? A no ser que seamos muy buenos y lo hagamos a la primera, si no nos arriesgamos a pasarnos ni siquiera una vez. Porque se aprende mucho haciendo, ¿sí? Lo malo es que a veces hacer y equivocarse tiene un coste muy alto a corto plazo, que probablemente recuperemos a largo plazo si aprovechamos bien la experiencia, pero el corto plazo es que asusta mucho. Bueno, pues en relación con esto, con esta sensación mía de que le falta un poco de peso a la ficción, cuando se lo comenté antes de la entrevista al director, a Benigno Moreno, esa impresión mía de que la tribuna quizá tuviera esa ligereza propia de muchas ficciones de Radio Nacional, algo que yo identificaba entonces con un estilo propio, lo que me respondió fue a su vez una pregunta, muy pertinente, por cierto, y que en ese momento tengo que reconocer que me descolocó. Lo que me dijo fue, ¿a qué te refieres cuando hablas de ligereza, de una ficción ligera? Pues sí, ¿a qué me refiero? ¿Es una sensación sin más? Y si es así, ¿es una sensación real? Tengo un profesor de locución publicitaria, José Ángel Fuentes, quien fue voz corporativa de Telecinco, además de locutor de documentales y una voz publicitaria muy reconocible, que suele decirnos que tendemos a hablar con demasiada frecuencia, en referencia a la locución, con imágenes que no siempre resultan fácilmente comprensibles. Esto es, debería estirar un poco la locución, esto se dice muchísimo, o lo ha hecho demasiado locutado, esto se dice aún más. Bueno, pues él defiende, y con bastante sentido creo yo, que todo profesional debería ser capaz de hacer una descripción mucho más concreta de lo que busca o de lo que escucha. Porque sólo así, relacionando íntimamente lo que escuchamos con la técnica, podremos encontrar el camino que nos permita enmendar lo que no nos gusta demasiado. Estoy de acuerdo con él. Así que estos días, pues nada, he intentado hacer el ejercicio de responder con algo más de concreción a la estupenda pregunta que me hizo Moreno en su día y a la que fui muy poco capaz de responder. Es posible que me equivoque, que me equivoque en mis conclusiones, pero bueno, al menos estaré un poquito más cerca de la verdad, o eso espero, y además espero también que os interese.
Entonces, la pregunta era, ¿a qué me refiero cuando hablo de ligereza en una obra de ficción sonora y en concreto en La Tribuna? Bueno, pues en este momento, y después de haberlo pensado, creo que al menos hay 3 elementos de la ficción que favorecen esa sensación mía de ligereza, de quitar un poco de peso a lo que se está contando, que son las músicas, los ambientes y las interpretaciones, además de otro mucho más importante y en el que intervienen los 3 anteriores y que para mí se corresponde con las constantes rupturas de tensión que creo que ocurren en esta ficción. Pero bueno, dejo esto para el final y comienzo por las músicas. El comienzo me gusta mucho. A ver. Afiáncese. Estos vientos picados. Fijaos en cómo encajan perfectamente con las campanas que suenan de fondo. Ya que estás, méteme bien la ropa. Y bate un poco el jergón, que no estoy a gusto. Déjemelo a mi vecina. ¿Sabes que la rapaza tiene prisa? Casi podría decirse que dialogan con ellas, ¿verdad? A misa, señora, que es domingo. Y en San Los Efrén vientos toman son siempre Semana Santa. una apuesta arriesgada, creo yo. Pero en este caso funcionan bien. Y además yo creo que encajan perfectamente con la época, con ese final del siglo XIX, con los sonidos de metales, martillazos, carros, nuevos ingenios, ¿no? Todo ese conglomerado que yo creo que resume perfectamente un viento de este tipo. Lo he dicho, me gusta mucho esta elección musical, que además reaparece en más de un momento de la ficción, con Amparo, con su madre. Pero bueno, continuamos con este fragmento. Adiós, guapa. No vuelvas con noche, como siempre. Aquí sale Amparo Vamos. y hay un cambio. Esta hija tuya vale un Perú, comadre. Parece que el tono se vuelve algo más serio, ¿verdad? Está todo el día corriendo por las calles. Ay, con los pies llenos de barro, despeinada y hecha una sopa. Nació con alas en los pies y los pájaros quieren volar libre. Que trabaje, como hice yo, 30 años de cigarrera en la fábrica de tabacos, hasta que me dio un aire. Aunque no sé para qué me sirvió tanto esfuerzo, para verme ahora tullida y sola como un perro. Mujer, tienes Amparo. Y no para en casa, ya lo has visto. ¿Y tu marido? Alguna compañía te hará, Rosendo. Otro, que se pasa las horas fuera vendiendo barquillos. Y cuando regresa, apenas abre la boca. Escucho más al canario del barbero. A un bueno que gana un jornal. Sí, porque el Real del Fondo de Hermandad no nos llega ni a medio diente. Hazme caso, Pepa. Y No se sabe lo que es la salud. una nueva hasta que se vuelta de pierde. tuerca. Volvemos a los vientos. Bueno, mujer, siempre quedan las buenas vecinas que se pasan a ofrecer un rato de palique, como esta humilde comadrona. Unos vientos en este caso juguetones. Desprecio, pero preferiría un traguito de anís. ¿Habéis visto cómo ha cambiado el tono? Te traigo una botellita escondida en el refajo. Espérate. Déjame ver. Aquí está la condenada. ¡Salud, comadre! Tú sí que vales un Perú, vecina. Bueno, y aquí ya no os quiero ni contar el cambio, ¿vale? Bueno, pues este tipo de músicas, como las 2 últimas que acabamos de escuchar, están muy presentes en la ficción y son en gran parte responsables, creo yo, de descargarla de seriedad. Me pregunto qué habría pasado si la decisión tomada hubiera sido la de que durante toda la ficción el diálogo hubiese sido sobre todo con los vientos, como una especie de presencia del oyente en la ficción a través de ellos. Esto es algo que me apunto para explorarlo. Continuamos. Ambientes. En doblaje, cuando se habla de ambientes, de lo que se suele hablar, además de alguna otra cosa, es de esas voces de fondo, de ese camarero que está ofreciéndole un martini a un caballero, de esa persona que pasa y saluda a otro de fondo, en fin, de lo que se está hablando es de esas voces, como digo, que están de fondo y que aunque no aportan nada a la historia en sí, a la historia que se está contando, contribuyen a favorecer en el espectador una sensación de realidad en un momento y lugar concreto, en una época y en un espacio concreto. A ambientar ese cuadro en el que se encuentra nuestro protagonista o las personas en las que queremos centrar la atención en ese momento, ¿no? La idea es esa idea tan cierta de que la historia que nos interesa ocurre, como pasa en la vida misma, en un entorno conformado por muchas otras historias.
estos diálogos de la ficción, por ejemplo. Continuamos donde nos quedamos. Que aproveche el paseo, señorita Elvira. Gracias, don Enrique. ¿Me permite que le acompañe un rato? De buen gusto. En el paseo de ¿Escucháis? las filas. Estos personajes en realidad no aportan nada al devenir de la historia. Lo que dicen tampoco aporta nada al devenir de la historia en sí, de la historia que nos interesa a nosotros. Pero sí que nos sitúan. Sí que nos sitúan en un espacio, en un lugar, en un tiempo, en unas formas de hacer y de decir. Esa es su principal contribución a la historia. Y en este caso, el tono que utilizan es un tono desenfadado. Por momentos incluso demasiado desenfadado. Me atrevería a decir que incluso poco creíble. En esto me quiero centrar, porque los ambientes que tampoco contribuyen en general a hacer avanzar la historia, como acabo de decir, sí que tienen consecuencias, como el resto del diseño sonoro, en nuestra percepción de la ficción. Y yo creo que ambientes como estos hablan directamente al oyente. Bueno, como estos o como cualquiera. Todos los ambientes le hablan directamente al oyente. Pero en este caso en concreto, lo que le están diciendo, lo que le recuerdan, es que lo que escucha no es real, lo que por supuesto contribuye también a lo que yo he llamado aligerar la historia. Pasemos ahora a las interpretaciones. En general, como siempre en Radio Nacional de España, yo creo que están bastante bien, que están muy bien. Me gusta la protagonista, Amparo, interpretada por Nadia de Santiago, también la madre, Mona Martínez, Chinto, Nacho Evia, también está muy bien. Y bueno, pero dicho esto, creo haber notado algo en prácticamente todas las interpretaciones, aunque en algunas más que en otras, por supuesto, que creo que tiene también consecuencias importantes en la percepción de la historia. Escuchad esto. A ver, yo solo digo que eso de que le arranquen a una de los brazos al hijo de sus entrañas y lo lleven a que los cañones lo despedacen por un rey, clama al cielo. Lleva razón. No tiene nada. Bueno, pues por eso queremos la república, compañeras. Pues ¿qué más tendrá? ¿República o monarquía? En vez de los que mandan ahora, mandarán otros diferentes. Si aún fuesen mejores. Los políticos son todos iguales. No. Con la república, Marinera será una capital hecha y derecha. Pues claro. A Madrid se le acabará la ganga y ya no nos chupará más la sustancia. Ya veremos cómo se le baja el orgullo a la corte. Di que sí. Muy bien dicho. Claro, que bien hablas. No, sí, cuando esta suelta la lengua. Si es que es injusto lo que está pasando, chicas. Por poner el caso, aquí solo nos mandan tabaco de segunda. Las regalías son para Madrid. ¿Y qué pasa con nosotras? Ya. ¿Acaso somos unas esclavas? ¿O unas torpes que no sabemos hacer nuestra labor? De eso nada. Entonces, compañeras, debemos sacudir el yugo tiránico con nobleza y energía. Eso es. Sí. Bueno, aquí se están diciendo cosas que tienen cierto peso, ¿verdad? Y sin embargo, me da la impresión de que casi todas las frases acaban arriba. Ahora, ¿qué quiere decir esto de acabar arriba? Lo explico con un ejemplo. Digamos que es la diferencia entre ven aquí y ven aquí. ¿Lo escucháis? La segunda es mucho más tajante, ¿verdad? Fijaos ahora en esta frase. Pero es preciso que a todos les llegue su día y que cuantos nacemos iguales gocemos de lo mismo. ¿No os parece que fuera más un ruego que una afirmación? La curva parece que se queda arriba, ¿no? La curva de entonación parece que se queda arriba, ¿verdad? Que apunta hacia arriba. Ahora, fijaos en la diferencia con esta otra forma de decirlo. Pero es preciso que a todos les llegue su día y que cuantos nacemos iguales gocemos de lo mismo. Aquí sí parece que hay una cierta rotundidad en la afirmación, ¿no? Bueno, pues esto que me parece a mí que ocurre todo el tiempo, o casi todo el tiempo, este terminar arriba la curva de entonación, yo creo que también aporta mucha ligereza a la ficción. Porque apenas hay rotundidad en los diálogos, ni siquiera cuando el momento es delicado o es serio, ¿no? Ahí también se ven curvas de entonación que acaban arriba. Bueno, y ya para terminar con esto, voy a dedicar un momento a esas rupturas de tensión de las que hablaba al comienzo de esta parte. Rupturas como esta. Aquí abajo se trabaja duro. Pero no tienes por qué tomar esos vicios. Para eso estás aquí. Para echarme el sermón. No, hombre, no. Solo quería saludarte. Bien, pues saludado estoy. Adiós, mujer. Que vayas muy dichosa. Tinto, espera.
No quiero que haya rencor entre nosotros. Yo tampoco, la verdad. Pues ala, todos amigos. ¿Nos vamos ya? Estoy ahogando con este olor. Y acabo de ver pasar una rata del tamaño de un caballo. Yo creo que lo de la rata, y sobre todo la manera de decirlo, rompe completamente la tensión. Escuchad ahora este otro ejemplo. No sé, Ana. Es lo mínimo que se merecen, tanto uno como la otra. Mira, escucha. Vamos a escribir la carta. Aquí se están diciendo, y sobre todo la protagonista está sintiendo, muchas cosas. Muchas cosas y probablemente ninguna de ellas alegres. Pero de repente, la música cambia. Cambia y rompe esa tensión, como también lo hace el buen ánimo de la muchacha que la acompaña, ¿no? Que acompaña a la protagonista. Parece que hay un contraste importante. Contraste entre lo que está pasando y lo que estamos escuchando. Un contraste que puede ser buscado y que probablemente tenga todo el interés del mundo porque nos está contando las cosas de una manera distinta, que genera en nosotros un sentimiento diferencial. En fin, que puede ser que sea perfectamente buscado como creo que lo es en este caso. Pero a mí me choca. Al final, cómo contar una historia es una decisión. Y bueno, siempre que la decisión sea consciente y esté orientada a conseguir un efecto, pues nada, estupendo, ¿no? Como siempre gustará más a unos y gustará menos a otros, pero siempre tendrá sentido, como lo tiene la decisión que se ha tomado con La Tribuna. No es la que a mí más me gustaría, no es la que a mí más me guste, pero tiene sentido. Y además, otra pregunta que podríamos hacernos es si el tono de la ficción se corresponde con el tono que impone Pardo Bazán a su relato, ¿no? Al leerlo. Y ahí he de reconocer que tiendo a responder que sí. Así que poco más se puede decir, ¿no? Más que enhorabuena porque el resultado es bueno, es muy bueno. Más cosas. El equipo. Bueno, poco voy a decir aquí en relación con esto porque me da la impresión de que ya está casi todo dicho, ¿no? Tanto aquí como sobre todo en el episodio anterior, en la entrevista. Simplemente recordar que Benigno Moreno es el director, que además interviene activamente en todas las etapas de la creación, que Maika Moreno es la diseñadora sonora y que Lidia Fraga es la guionista en este caso. Si no me equivoco, además, es su primera inmersión en el mundo de la ficción sonora, así que muy bien con esta adaptación. Suele trabajar más habitualmente para series y programas de televisión, por lo que he visto, en particular para la televisión gallega, aunque también ha hecho algunas cosas a nivel nacional como Hierro, ¿no? Participó en la serie de Movistar Plus. De los intérpretes, bueno, pues ya he hablado también, hacen un buen papel, lo hacen bien. En general, la ficción entera está muy bien. Vamos ya con la obra de Emilia Pardo Bazán, La Tribuna, fechada en 1882, una década y pocos años después de que tuviera lugar esa revolución de 1868 llamada La Gloriosa, que acabó con Isabel II en el exilio, en 1871 con una monarquía parlamentaria con Amadeo I como nuevo rey de España, y 2 años después con una república, la primera, que duró poco menos de 2 años. En 1875 volvían a España los Borbones, Alfonso XII, para más señas. Bueno, pues en esta época convulsa, en esta época de la Revolución Gloriosa, de república, no república, de monarquía parlamentaria, es cuando sitúa Pardo Bazán a Amparo. Amparo, que es una muchacha joven, dinámica, pobre, sin apenas estudios, aunque muy despierta y buena lectora, y con unas ansias enormes de ser y de vivir. Lo de vivir, bueno, pues sí que lo consigue Amparo, no le falta el plato en la mesa gracias a su padre que hace y vende barquillos y ella misma que acabará trabajando como cigarrera en la fábrica de tabacos. Pero lo de ser no le resulta tan sencillo. Y ahí, precisamente ahí, es donde entra el nuevo sistema de gobierno. Todas las esperanzas puestas en una república federal que a medias se entiende y entiende Amparo y de la que todo espera. La esperanza de ser iguales. Dicen cosas que se le hace a uno agua a la boca de oírlas. Quisiera yo que estuviesen allí los que creen que la república solo trae desgracias. Pues sí, La Tribuna comienza siendo un lamento pero optimista. Un lamento cargado de energía, de seguridad y hasta de esperanza. Una muchacha ambiciosa y capaz que cree en algún momento de la historia que realmente llegará a ser.
hasta que finalmente se percata del engaño, de la traición. Ahora cuidado que viene un destripe. La traición, o donde se materializa la traición, es en un engaño. Un señorito que la usará y que la acabará dejando embarazada y abandonada, al tiempo que procura comprometerse con otra muchacha de dote considerable, claro. Que, por cierto, hay un momento precioso en la obra, precioso y muy desalentador al mismo tiempo, ¿no? En la que Amparo tiene la posibilidad de descubrir al mezquino del hombre que la ha traicionado, de descubrirlo ante su futura prometida. Pero no lo hace. Amparo decide no hacerlo. Y de este modo, moralmente, o más bien desde un punto de vista humano, ella queda muy por encima de él. Pero quien pierde es ella. Porque nada era verdad. Ni es, ni lo ha sido, ni lo será nunca. Y ahí está la dureza de esta obra, ¿no? Bueno, en definitiva, una buena historia que aunque a mí me habría gustado que me afectara más, es curioso esto, ¿eh? Yo creo que está muy bien contada y además merece mucho la pena escucharla. Pues eso es todo. Hasta el próximo episodio de On Audioseries. Cuidaos bien. Aimed high and left your mark on me. You're just a beautiful memory now, but you live in my heart. Love is such an infinite thing. I close my eyes and look within, and when the cold wind blows